Muy buenos días a todos, gracias por la invitación a hablar justo de cirugía bariátrica. Déjame ver si funciona para adelantar, si no lo acá. Bien, tengo que confesar que yo tengo un conflicto de intereses porque el doctor Torres se ganó todos los trabajos de presentación en la DDW y todos eran de endoscopía bariátrica y no de cirugía, de tal manera que yo tuve que echar mano de otros congresos a los que asistimos el año pasado para tener todo lo que ustedes me pidieron de hablar específicamente de tratamiento a largo plazo o resultados a largo plazo. Entonces voy a hablar un poco de los trabajos que se presentaron en la DDW, pero también en el Obesity Week del 2016 y un trabajo de la American Surgical Association de abril de este año. Bien, a manera de introducción, solo recordar que la cirugía, todos los tratamientos para la obesidad, tanto los médicos como los quirúrgicos, tienen una etapa inicial de, digamos, una mejoría o una pérdida de peso inicial. Si ustedes pueden ver en esta gráfica de los suecos, para fines prácticos, la cirugía es mucho mejor que el tratamiento médico, pero conforme va pasando el tiempo, esa pérdida inicial va perdiendo la eficacia a largo plazo. De tal manera que a eso nos vamos a enfrentar en todos los pacientes o en todos los trabajos que vamos a ver en los siguientes momentos. También es importante saber, ya lo mencionaron antes, que la cirugía sigue siendo el mejor tratamiento o el tratamiento más efectivo para los pacientes con obesidad mórbida. Y sabemos que los procedimientos malabsortivos tienen mejores resultados en la pérdida de peso que los procedimientos restrictivos, de tal manera que de alguna manera estos son mucho mejores que la derivación biliopancreática es mejor que el bypass gástrico, que son mejor que los procedimientos restrictivos y que son mejores que el tratamiento médico. Pero cuando analizamos la parte del impacto en las enfermedades comórbidas, pasa algo similar. Los malabsortivos tienen mejor impacto en las enfermedades comórbidas que los procedimientos restrictivos. Cuando lo volteamos al revés y pensamos en la parte de la morbimortalidad, los procedimientos más agresivos tienen más morbimortalidad, como pueden ver aquí. Mortalidad a 30 días y complicaciones son mayores en los procedimientos más agresivos que en los procedimientos restrictivos. Y por eso, en general, tratamos de hacer un balance y entender o hacerlo menos agresivos, pero que seamos efectivos con estos pacientes, ¿no? Y seguramente ustedes, como gastroenterólogos, cuando se acercan a nosotros, van a encontrar básicamente dos grandes grupos de cirujanos, algunos que apoyan a la manga gástrica, que es la que está más de moda, y algunos que apoyamos un poco más al bypass gástrico, que pensamos que es más costo efectivo para los pacientes. Entonces, trataré de hablar de estas dos operaciones durante todos los siguientes minutos, ¿no? El primer trabajo que voy a presentarles es un trabajo que además es mexicano, que se presentó en el Obesity Week del año pasado. Son 70 pacientes operados de manga gástrica que se siguieron a 10 años y básicamente, si ustedes se fijan, la mayor parte son mujeres, la edad promedio es 43 años, el índice de masa corporal es 47%, 72% tenía diabetes, 41% tenía hipertensión. Importante entender que el seguimiento a largo plazo siempre es muy difícil en cirugía bariátrica. El tener más del 50% a 10 años es un logro realmente importante, pero ustedes se fijan, la pérdida de peso inicial fue del 59% al año, 72% de exceso de peso perdido a 3 años y eso fue perdiéndose progresivamente hasta 10 años. Sin embargo, todavía se encontraba en el 53% de exceso de peso perdido a 10 años. El impacto que tiene sobre la diabetes es muy bueno inicialmente, pero va perdiéndose conforme va pasando el tiempo y la resolución de hipertensión de igual manera es menor que para la diabetes, pero es bastante razonable y va perdiéndose nuevamente conforme va pasando el tiempo. Importante mencionar que por lo menos el 33% de los pacientes no logró una meta terapéutica, que es
más del 50% del exceso de peso, y esa es la manera en que nosotros nos medimos para cirugía bariátrica. Y cuando se separaron en grupos aquellos pacientes que no lograron tener esta pérdida de peso satisfactoria, ellos lograron remitir la diabetes en el 30%, y los que sí lograron estar por arriba del 50% de exceso de peso fue el 60%. De tal manera que la pérdida de peso sigue siendo muy importante para la resolución de las comorbilidades asociadas a cirugía, a la obesidad, ¿no? En otro trabajo en la DDW, hablando específicamente de comparar el bypass gástrico contra manga gástrica en los resultados antropomórficos y metabólicos. Aquí encontraron, fueron 146 pacientes, 79% pacientes con bypass gástrico, 67 con manga gástrica, y lo que encontraron es que la relación entre la cadera y la cintura se modificaba mucho más en el bypass gástrico, y esta tenía una relación directa con la mejoría metabólica a largo plazo de los pacientes, y no así en la manga gástrica, en la que tenían menos cambio en la relación cintura-cadera, y eso se veía en una disminución de la resolución de la diabetes en forma más importante. Y hubo un metaanálisis presentado en el Obesity Week de 6 estudios con 1.938 pacientes, en los que se comparaba el bypass gástrico, que eran básicamente 1.092 pacientes, contra manga gástrica, con seguimiento a más de 60 meses. Y si bien la pérdida de peso fue muy similar para el bypass gástrico y la manga gástrica, aunque hubo una diferencia casi estadísticamente significativa, para la diabetes, para la dislipidemia y para la hipertensión arterial, hubo una mejoría o una mayor resolución de estas enfermedades con el bypass gástrico que con la manga gástrica, de tal manera que en este estudio ellos concluyeron que si teníamos un problema metabólico y no nada más obesidad, era mucho mejor hacer una cirugía bariátrica, un bypass gástrico. Este es el estudio que les mencioné, que se presentó en la American Surgical Association. De hecho, ya está aceptado en el Annals of Surgery, que es la mejor revista de cirugía que tenemos, o la que tiene el mayor impacto. Y este trabajo es muy interesante, porque lo que hace es básicamente tratar de entender mejor cómo dividir a los pacientes, o cómo categorizar a los pacientes diabéticos, para ver qué impacto tiene la cirugía bariátrica en ellos. Esto lo hacen, de hecho, en 2 cohortes: la cohorte inicial de ellos en Estados Unidos, y una cohorte para validar este trabajo con pacientes de España, del Hospital Clínic en Barcelona. Y estos son los datos demográficos de los pacientes. Son alrededor de 900 pacientes, o sea que es una de las series más grandes publicadas de diabéticos operados de bypass o de cirugía bariátrica. Si ustedes se fijan, la mayor parte de los pacientes fue operado en Estados Unidos de bypass gástrico, y en España la mitad y la mitad más o menos en ese sentido. Este es el score. De hecho, pueden ustedes acceder a este score, porque es gratis en esta en esta página de internet, y es muy sencillito, porque realmente lo que tiene es el número de medicamentos que se toman, si se utiliza insulina o no se utiliza insulina, si el tiempo de duración del diagnóstico de diabetes, y la hemoglobina glucosilada preoperatoria, y con eso ustedes sacan, vamos a decir, los resultados, ¿no? Ellos dividen a los pacientes en aquellos que tienen una diabetes, vamos a decir, moderada o leve, una diabetes moderada y una diabetes severa. Y si ustedes se fijan en esta tabla, que es la tabla que compara al bypass gástrico con la manga gástrica, realmente, nuevamente, la pérdida de peso es muy similar en los pacientes que se operan de bypass gástrico que los que se operan de manga gástrica. Los pacientes pierden peso más o menos en forma similar, no importa el grado de severidad de la diabetes que tengan, pero cuando uno analiza el impacto de la operación en la resolución de la diabetes, evidentemente en aquellos que tienen moderada, si ustedes se fijan, después del bypass gástrico, el 92%
de los que tienen una severidad, digamos, baja o leve, tiene el 92% versus el 74%. En moderada es el 60 contra el 25, aquí es donde es más fuerte el bypass gástrico, y cuando digamos, la agresividad de la diabetes es la parte más, los más malitos, digamos, o que tienen un número mayor de puntos en esta escala. La verdad es que los dos son bastante malos para controlar la diabetes, de tal manera que ellos incluso, bueno, podemos seguir viendo cómo están aquí dividido más bien por estadios en leve, moderado y severo, y si ustedes nuevamente se fijan, la remisión es muy mala en la parte digamos, de los más malitos, los diabéticos más malos. Entonces, ellos sugieren que para las dos primeras partes lo mejor sería hacer una cirugía bariátrica como un bypass gástrico, porque vamos a tener un impacto mucho mayor, pero probablemente para los diabéticos con enfermedad ya severa o muy avanzada, a lo mejor valga la pena mejor hacer una cirugía menos agresiva, que tenga menos complicaciones, porque de todas maneras no vamos a tener tan buenos resultados en el control de la diabetes. Hablando un poco de la mortalidad del bypass gástrico a largo plazo, ya ves en mortalidad no del bypass, sino de la enfermedad o de las comorbilidades asociadas. Estos son 2.696 pacientes. Se hizo un número pareado igual de pacientes para el mismo IMC y la presencia de diabetes, y se siguieron a 6.4 años, y de ellos, el 94 pacientes de bypass gástrico fallecieron, y 133 de los controles. Y de esto, a la hora de analizar, inicialmente, por lo menos los dos primeros años, la mortalidad fue similar, y a partir de los 2 años hubo una diferencia estadísticamente significativa y disminuyó en forma muy importante la mortalidad en aquellos pacientes que habían sido sometidos a una cirugía bariátrica, de tal manera que les confiere una disminución en el riesgo de mortalidad de enfermedades cardiovasculares y asociadas a la diabetes en forma importante. Probablemente de todo el grupo, los diabéticos y los mayores de 60 años fueron los que mejores resultados tuvieron a largo plazo después de los 2 años en términos de mejoría del riesgo de fallecer asociado a los problemas metabólicos que tiene la cirugía bariátrica. El otro estudio es un estudio que se hizo en parte en el instituto, que tiene que ver con el bypass gástrico en los extremos de la vida. Y si ustedes se fijan, son 1.021 pacientes y que se dividieron básicamente en aquellos que eran adolescentes, que eran 31 adolescentes de menos de 20 años, 903 pacientes adultos entre 21 y 59 y 87 de edad avanzada por arriba de 60. El índice de masa corporal es de 45 de toda la serie, y más de 74% de los pacientes con seguimiento a 1 año. Lo que se encontró fue que los pacientes mayores de 60 años tienen una mayor prevalencia de enfermedades comórbidas, sobre todo de diabetes e hipertensión, pero las complicaciones tempranas, la estancia hospitalaria, las readmisiones y la estancia en UTI fueron muy similares en los grupos etarios, no importaba en cuál de los grupos. Lo que sí es que la pérdida de peso entre los pacientes de edad, adultos y edad avanzada fue mejor, fue peor la pérdida de peso para los pacientes de edad avanzada. El índice de masa corporal a 12 meses fue similar en los 3 grupos, y la remisión de la diabetes fue mejor en los adolescentes e incluso un poquito mejor en los pacientes con edad avanzada, y no fue tan buena en aquellos pacientes adultos, ¿no? La resolución de la hipertensión, de la dislipidemia y del SAOS fue similar en los 3 grupos. De tal manera que la conclusión de este estudio es que la cirugía es igual de segura en los 3 grupos de edad. Hay menor pérdida de peso, en los pacientes que tienen más de 60 años. Evidentemente hay mayor frecuencia de comorbilidades, pero la resolución de estas comorbilidades fue similar para los 3 grupos de pacientes. Los adolescentes y los adultos tienen más o menos similar pérdida de peso,
y la pérdida de peso y resolución de comorbilidades es independiente del género o del índice de masa corporal inicial en este grupo de pacientes. Finalmente, este es un grupo, este es un estudio que compara la cirugía, la manga gástrica contra el bypass gástrico en un grupo bastante grande de pacientes que tienen entre 65 y 86 años. Evidentemente la mayor parte es bypass gástrico porque así sucede en Estados Unidos, es el que se hace con mayor frecuencia, pero se logró hacer 841 pareados exactamente iguales entre bypass gástrico y manga gástrica. La edad promedio fue de 67, como ustedes pueden ver, un poquito de diferencia entre uno y otro grupo. El índice de masa corporal fue un poquito más grande para el grupo del bypass gástrico que para la manga gástrica, pero sin problemas estadísticos. La morbilidad a 30 días fue mayor en el bypass gástrico, las reoperaciones fueron mayores en el bypass gástrico y las readmisiones fueron mayores en el bypass gástrico en este grupo de pacientes. La pérdida de peso fue bastante similar, 26 para la manga gástrica contra 31 contra el bypass gástrico, y la resolución de la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y el SAUS fueron básicamente similares, si ustedes lo pueden ver aquí, para ambos grupos. De tal manera que estos autores recomiendan que para los pacientes con edad avanzada sería mejor hacer una manga gástrica y no ser tan agresivos. En conclusión de esto, de todo lo que les acabo de mencionar, pues la pérdida de peso es más o menos similar en manga gástrica y en bypass gástrico. El control metabólico es mejor en los pacientes con bypass gástrico y quizá que para edad avanzada lo mejor sería hacer una manga gástrica, a menos que el paciente tenga un problema metabólico muy importante. En general, los pacientes con edad avanzada se acercan a nosotros los cirujanos bariatras porque hay que cambiarles la cadera, hay que arreglarles una rodilla y no se puede operar porque tienen el exceso de peso. Y finalmente, en 2 minutitos les voy a decir una de las cosas interesantes que se publicó o que se presentó en la DDW fue la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal asociada a cirugía bariátrica. Y esto es visto de 2 maneras. Este es un estudio en el que básicamente se analizaron pacientes que se llevaron a cirugía bariátrica y se encontraron de estos 80,000, solamente 115 con enfermedad inflamatoria intestinal, 45 con CUSI, 70 con CUSI, 45 con Crohn. Y lo importante es que cuando se hizo un análisis comparando a aquellos que se operaron bypass de cirugía bariátrica que tenían enfermedad inflamatoria intestinal y aquellos que no tenían, en realidad no hubo una diferencia en la presencia de complicaciones perioperatorias o por la cirugía, de tal manera que parecería que es seguro hacer una cirugía bariátrica en alguien que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, y lo único que hubo mucho más alto en enfermedad inflamatoria intestinal fue la presencia de retardo en el vaciamiento gástrico. Visto desde el otro punto de vista, este otro estudio que también se presentó acá es en DDW, básicamente la presencia o la aparición de novo de la enfermedad inflamatoria intestinal, 644 pacientes con ambas entidades concurrentes, pero solo 36 pacientes presentaron enfermedad inflamatoria intestinal después de haber sido operados de bypass gástrico o de cirugía bariátrica, 26 Crohn, 10 CUSI, la mayor parte mujeres. El índice de masa corporal inicial era de 47, edad 38 años, y el tiempo entre la presentación de la cirugía bariátrica y el diagnóstico de enfermedad inflamatoria fue de 6.5 años. Y esta es un poquito larga, creo que está muy mareadora, pero lo importante es que ellos en realidad describen este grupo de pacientes y describen qué tienen de características, cómo se presentan, en dónde se presentan la enfermedad inflamatoria intestinal, y ellos después de eso hacen un análisis de qué medicamentos necesitan, de qué terapias necesitan e incluso de qué nuevas operaciones después de la cirugía bariátrica necesitan, y lo que ellos concluyen al final es decir que esta es una entidad, esta es una relación que podríamos tener, que deberíamos de buscar en forma más intensa, y un poco la idea de traerlos a ustedes es dejarles la inquietud de buscar qué existe de relación entre la cirugía bariátrica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias.